Terremoto de Cariaco, 1997, 9 de julio. Terremoto de La Guaira, Caracas, 24 de junio de 2026. 29 años de diferencia. Dos experiencias, dos terremotos. Volví a nacer dos veces. Yo llegué a Cumaná el 30 de diciembre de 1996. Tenía las facilidades para quedarme allá. Tenía recién mi título de locución. No lo pensé dos veces. Una emisora FM. No lo pensé dos veces. Cumaná, una tierra hermosa. No lo pensé dos veces. Y además de eso, el 2-3 de enero me dicen: Carreño, ¿quieres quedarte a trabajar con nosotros en la emisora? Por cierto, me lo propuso César Farías, el mismo director técnico de la Vinotinto. En aquel momento era director de la radio y era director técnico de un equipo llamado Nueva Cádiz Fútbol Club, tremendo equipo. Bueno, fui a Cumaná por un día y terminé 17 años. Al momento del terremoto de Cariaco, yo estaba en el piso 10 del edificio Urimare, allí en Residencia Vista La Mar. Y allí estaba Radio Río 106.9 FM en el piso 10. Yo vivo en el piso 4. A las 3 de la tarde yo me preparaba porque tenía un programa llamado Las 10 Máximas de la Ciudad. Se fue la luz y ha comenzado aquel movimiento, pero qué cosa más horrible, y el sonido, qué cosa más horrible. Qué cosa más horrible. Primera vez que vivía eso en mi vida. Yo intenté pararme como pude, me paré. Al frente tenía a Neptalí Ruiz, mi operador de guardia. Él estaba tan asustado como estaba yo. Eso es mentira, que uno guarda la calma, uno intenta guardar la calma y es mentira, es difícil. Y era primera vez en la vida que a mí me pasa por mi mente en unos pocos segundos toda la historia de mi vida. No recuerdo qué edad tenía yo en aquel momento, 22, 23 años, era un muchacho. Y en aquel momento pasó por mi mente mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familia. Me pasó por la mente a ellos porque yo decía: hasta aquí llegué. El movimiento de aquel terremoto era tal que en el 10º piso donde yo estaba, yo sentía que el edificio daba vueltas sobre su base, que no fue así, pero el elemento psicológico jugó bastante. Y además la estructura del edificio se tambaleó bastante. De verdad que yo pensaba que el edificio daba vueltas. Y hubo un momento que sonó un golpe fuerte. ¡Uf! Yo dije: listo, ya va a colapsar el edificio, va a caer el edificio. Yo escuché el golpe y esperé un momento a que cayera el edificio. No cayó, pero seguí el movimiento hasta que paró el movimiento. Enseguida nos organizamos para bajar poco a poco desde el piso 10 hasta planta baja. Poco a poco. Yo salí con un compañero y una compañera, Meche, administradora. Éramos 3 desde piso 10. Cuando llegamos a planta baja éramos como 10 detrás mío, en fila india, pegadito. Abajo comienzan a llegar los rumores de que había colapsado el edificio de la seguridad, la Torre de la Seguridad. La Torre de la Seguridad es el edificio Miramar. Residencias Miramar era el edificio Miramar, que le decían la Torre de la Seguridad porque ahí tenía la oficina principal, Seguros La Seguridad. Y arriba del edificio estaba el cartel grandísimo: Seguros La Seguridad, Torre de la Seguridad. Yo no lo creí, pero estaba impactado en el momento. Sin embargo, después que nos calmamos un poco,
Yo subo al piso 4. En el cuarto piso recuerdo clarito cuando abro el apartamento, me dio un dolor ver la cerámica abajo, unos adornos. Yo creo que ese día casualmente yo había arreglado por primera vez en la vida la casa. La había limpiado. Y el terremoto lo tumbó todo, coño. Y voy al balcón, directamente voy al balcón. La torre de la seguridad era un ícono en Cumaná y desde el apartamento era lo primero que veía todas las mañanas cuando despertaba. Iba al apartamento, abría la ventana, el ventanal, el balcón y veía Parcelamiento Miranda, al frente el Cerro Pan de Azúcar, el Castillo de Cumaná, Torre de la Seguridad. Eso era referencia. Y en Torre de la Seguridad, frente a la Torre de la Seguridad, al frente vivía mi abuela. Está el barrio Plaza Bolívar, La Trinidad, toda esa zona. Mi abuela vivía ahí, pues. Dios mío. Y busco y nada. Lo que vi fue una polvareda, polvo. Y la expresión mía fue, coño, se cayó. Bueno, no lo pensé dos veces. Bajé y salí corriendo desde el edificio, desde Residencia Vista de la Mar hasta la zona, porque yo quería saber cómo estaba mi abuela. Yo corrí, no caminé, corrí unos 5 kilómetros. Cuando voy subiendo el puente Gonzalo de Ocampo, sobre el río Manzanares, veo la polvareda. Y la mayor impresión mía es que de la polvareda salía la montaña de escombros. Qué horrible. Qué horrible. Ya había un rescate de algunas personas que salieron del sitio y que la sacaron los vecinos de la comunidad. Los vecinos de la comunidad llegan de primero. ¿Por qué? Porque eran los que estaban más cerca del sitio. Eran los que estaban más cerca del sitio. Cuando ocurre esa situación, los primeros que llegan, ¿quiénes son? Los vecinos, porque son los que están en los alrededores. Voy a ver a mi abuela. Mi abuela estaba asustada. Andreita. Estaba asustada. Pero estaban bien, pues estaban tranquilos. Y desde ese momento comenzó una épica semana de al menos 5 días sin dormir. Era primera vez que yo asumía una cobertura periodística de un suceso de tal magnitud, un terremoto. No tenía nada que ver con noticias. Y lo que me ligaba al mundo periodístico era la radio, más nada. Desde esa vez, desde ese momento, yo asumí el reto de enviar información a la radio. En el año 97 no había la facilidad que hay hoy con internet a través del teléfono celular, donde uno envía una nota de voz por WhatsApp y ya está enviando un reporte. Listo, toma, cuestión de minutos para que salga. Lo importante es que hay internet. En aquel momento la internet no había en Venezuela con la calidad o con la fuerza con la que hay hoy. Los teléfonos, yo no recuerdo si era un Tango 300 o no. En el 97 todavía no tenía, aquí no estaba muy fuerte el tema del celular. Recuerdo que en la casa lo que estaba era no era el CanTV de relojito, pero sí el CanTV de teclas. O sea, no había mucho, pero sí existían las grabadoras. Y yo estaba como que comenzando con el tema del periodismo, porque yo recibí mi título de locutor, mas no era periodista en aquel momento. Años después estudié, pero en aquel momento no era periodista. El hecho es que yo me lancé mi cobertura periodística. Una semana allí. 3 cosas me llamaron la atención. Una, no recuerdo qué día fue, pero hubo un momento que me asomé a los lados de Nauti Hogar. Quienes son de Cumaná saben dónde es Nauti Hogar, una famosa tienda allá en Cumaná que queda frente al antiguo edificio Miramar. Me asomé a los lados
esa tienda, Naughty Hogar, y vi una camioneta llena de ataúdes. Nunca olvidaré esa escena. El claqueteo en las noches de los taladros. Estaban reventando unas placas o intentando abrir unas placas de concreto que eran bestiales. Y era la primera vez en la vida que yo escuchaba entre comillas la prueba del silencio, porque a las 12 de la noche iban a hacer, después de un pitazo, la prueba del silencio. Y en efecto sonó un pito, una sirena, y comenzó la prueba del silencio, todo el mundo callado. Eso fue tenebroso. La prueba del silencio se utiliza para detectar algún sonido humano dentro de los escombros. Esas son tres cosas que yo recuerdo. Hubo historias tristes, las morochitas. En aquel momento llegó el presidente Rafael Caldera, en uno de esos días, el segundo o tercer día llegó el presidente Rafael Caldera y se pararon todas las máquinas. Todas las máquinas se paralizaron porque llegaba el presidente Rafael Caldera. Y eso fue muy criticado porque la gente criticaba cómo se van a parar las labores de búsqueda o rescate solo porque llegue el presidente. Y a los 7, 8 días recuerdo que ya eran noches sin luz, con polvo todavía, con el sonido del clac, 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 pero además con el olor a muerte. Lamentable. Primera vez que yo sentía ese olor fétido del cuerpo humano cuando ya llega a un estado de putrefacción. Los cuerpos que no lograban rescatarse o murieron en el momento porque le cayó una placa encima, por lo que sea, pero murieron y quedaron allí, pues. Esas son las cosas que recuerdo de aquel siniestro del año 97. A los 2-3 días, otro compañero, el Junior Fernández, que en paz descanse, me dice: Carreño, vámonos para Cariaco, a donde cayó el Liceo Raimundo Martínez Centeno. Y supe la historia de la maestra Madeleilis Guzmán, si mal no recuerdo, quien, sacando a sus niños, a sus escolares, a sus estudiantes, logró salvar unas vidas, pero en busca de más estudiantes para salvar más vidas, cuando entra, cayó el Liceo Raimundo Martínez Centeno sobre ella y sobre los niños. El terremoto de Cariaco de 1997, que se sintió en Cumaná y que aquí en Caracas se sintió como un temblor, pero se sintió, fue de 6.9 grados. En aquel momento era en la escala Richter, una profundidad de 9.5 kilómetros, y se generó hacia la falla del Pilar, hacia el municipio Rivero. Está la falla del Pilar. Viene este terremoto de San Felipe que impacta en La Guaira y pega en Caracas también, y de verdad que el recuerdo que me trae de aquel terremoto del 97 en Cariaco, que lo viví en Cumaná, fue intacto. En ese momento quizás saco una experiencia positiva. Si bien es cierto que en aquel momento, en el 97, cuando el terremoto, lo primero que me pasó por la mente fue mi familia, porque yo pensé que me iba. Colapsaba el edificio, pues moría. Yo pensé fue en mi familia, hasta aquí los vi, los recordé. En esta oportunidad no pasó eso. Más bien, tuve la oportunidad de, junto a mi hermano, tratar de asumir el control de la situación, con la familia en la casa. Y hasta cierto punto creo que quedó esa experiencia positiva de aquella primera experiencia, que esta vez tomé decisiones. Mira, tú para allá, tú para acá, yo estoy aquí, vamos, baja tú para allá, yo bajo con mi papá.
se tomaron decisiones. Agarramos cultura sísmica que aprendí en Sucre. Yo agarré un bolsito y le metí una linterna, metí agua, un vasito de plástico, no recuerdo, pero unas pastillas de dolor de cabeza. Pero agarré ese bolsito como un botiquín de primeros auxilios. Mi segundo terremoto, 29 años después. Y el trabajo periodístico fue algo también bien interesante. La pasión, uno vive la pasión por el periodismo, por los medios de comunicación y por el periodismo. A pesar que encontré también, he visto situaciones bastante lamentables, dantescas, que quizás en aquel momento, en el 97, no observaba porque no había la bondad de las redes sociales que hoy hay. Y yo he visto redes sociales hoy día que hasta sacan en inteligencia artificial, sacan la imagen de 3 y 4 niñitos saliendo de los escombros, chicos. ¿Qué es eso? Eso es una miseria humana quien juega con eso, quien utiliza una inteligencia artificial para recrear el momento cuando 3 carajitos, 3 niñitos están saliendo de los escombros con una mamá llorando. He visto al famoso, el Topo Malandro, no al señor Topo de México, a quien admiro y respeto, sino al Topo Malandro que apareció de allá de La Guaira. Yo rescaté a 50 personas, oye, qué bocón, vale. Pero qué lástima, qué miseria de personas. Yo rescaté a 50 personas. Lástima que no, porque utilizó redes sociales para decir todo eso, pero no utilizó ni una fotico cuando está rescatando a una de las 50 personas. Qué miseria humana, ese famoso Topo Malandro, es un Topo Malandro. Pero eso lo he visto en esta labor periodística. He visto a miserables del periodismo decir que el gobierno no está haciendo nada, quizá por alguna circunstancia particular que le dijeron, pero ese miserable del periodismo lo decía mientras leía un prompter que alguien le escribió. Y yo decía, ese colega, ese miserable colega, ¿cómo se ve que está sentado frente a la cámara y leyendo un prompter? Porque no bajó a La Guaira. La ayuda sí ha llegado a La Guaira y a Caracas. La ayuda sí llegó. Me consta, yo bajé a La Guaira. Yo bajé en cobertura periodística para el canal donde trabajo. Vi la maquinaria que entes privados y públicos enviaron a La Guaira. Vi los campamentos temporales. Vi el manejo de la comida allá en esos campamentos temporales. Qué mediocridad, pero además qué manera, qué miseria profesional la de ese colega, o varios, porque no era uno, varios colegas, pero ese en particular, narrando lo que le decía un prompter y diciendo que el gobierno no o que las autoridades no han hecho nada. Por eso en el ámbito periodístico he vivido esa experiencia bien particular, ¿no? La manera como se manejaron los medios en aquel momento, en el 97, cuando no había redes sociales, no había un celular, no había la posibilidad de enviar la información así de un momento a otro, sino uno tenía que grabar por el grabador ese que uno tenía antes, hace años, grabar en una cinta o un casetico pequeño, luego ir corriendo a la radio para que lo sacaran por allá, pues. No había redes sociales en el 97, en el 2026 sí. Quizás en el 97 la información se manejaba de una manera muy diferente como se maneja hoy en día. Pero yo creo que esas experiencias me han ayudado a entender dos cosas. Primero, en lo humano, lo pequeño que somos ante el mundo, ante la vida. Somos un instante ante la vida.
Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Yo viví con dos terremotos. No quiero vivir ni un temblorcito más. No quiero. Y estoy consciente que es la naturaleza, es un fenómeno natural. Si más adelante estudios científicos pudieran comprobar teorías que andan por allí corriendo y en las cuales uno pudiera interesarse en leer, bien, pero un terremoto es un fenómeno natural. Hasta allí, y no es predecible. Eso es lo cierto. Decir que los cuerpos de seguridad no han hecho nada por apasionamiento político es miseria humana. Entender la magnitud de lo que está viviendo un afectado a quien se le cayó la casa es necesario. Entonces, desde el punto de vista periodístico, he tenido también una experiencia bien nutritiva, aleccionadora además, porque entiendo yo que hay una necesidad, imperiosa necesidad, de cambiar los esquemas de la comunicación social y sobre todo del periodismo. Ese concepto vetusto del medio de comunicación social que informa, entretiene y educa, eso quedó atrás. Eso no sirve. El medio de comunicación debe tener un papel, un rol orientador, más allá de educar, entretener e informar. ¿Bajo qué esquema? Así como todo el mundo, ahorita todo el mundo es periodista. Ahí están unos cuantos metidos en Caraballeda o en Tanaguarena con TikTok haciendo live para que la gente, y dale tac tac para que me colabores. Así mismo dicen, dale tac tac. Y no han sacado ni una piedra, no han movido ni una pala para ayudar a los rescatistas. 2 terremotos, 2 experiencias, una vida.